7 de marzo de 2025. Washington, D.C., Tribunal Federal. No hay corridos, no hay glamour, no hay leyenda. Hay un hombre con traje barato, esposas invisibles y una condena que suena a sentencia perpetua. Rubén Oseguera González, el Menchito, el hijo. Escucha cómo el Estado de Estados Unidos lo amarra con una frase que no se desdice: cadena perpetua más 30 años. Y mientras la sala respira, la pregunta se pega como chicle bajo la banca. Si el hijo ya está atrapado, ¿qué tanto puede arrastrar con él? Porque esto es lo raro. Afuera en internet, la versión viral insiste en que el hijo soltó todo. Pero adentro, en el expediente público, lo que aparece es más frío y más cruel. En lugar de un arrepentido cantando nombres, aparece un juicio, testigos colaboradores, mensajes codificados y un sistema que no necesita que alguien hable bonito. Le basta con que alguien se quiebre donde más duele. Y ahí es donde este archivo se pone incómodo. Porque no se trata de si contó un secreto morboso. Se trata de si el sistema le arrancó información por la fuerza del calendario. Extradición, audiencia, pruebas, sentencia y luego una muerte que lo cambia todo. Esto no es chisme, es poder. Y el poder trabaja con relojes, con aeropuertos, con papeleo, con fiscales que hablan en voz baja y con escoltas que no miran a nadie. Según comunicados oficiales de justicia en Estados Unidos, el hijo fue condenado por delitos de tráfico internacional y armas, y el gobierno lo retrata como un operador violento, incluso ligado a episodios como el derribo de un helicóptero militar en Jalisco en 2015. No es un influencer del narco. Es un caso construido para mandar un mensaje. Ahora, mete este detalle en el bolsillo porque regresa. El hijo no cayó en México por una balacera épica. Cayó en el terreno donde el CJNG siempre odió pelear, el de los documentos. Su extraditado a Estados Unidos en febrero de 2020 terminó en una corte de Washington, D.C., y ahí lo que cuenta no es quién grita más, sino quién puede probar más. Y entonces aparece la contradicción que nadie quiere mirar de frente. Sí, soltó todo. ¿Por qué fue a juicio? ¿Por qué dejó que 6 testigos colaboradores se pararan uno por uno a señalarlo con la promesa evidente de reducir sus propias condenas? ¿Por qué, en vez de un acuerdo silencioso, hubo semanas de audiencias, argumentos y una narrativa oficial que lo pinta como heredero de un imperio criminal? No te lo digo como sentencia moral, te lo digo como mecánica, porque hay 2 maneras de hablar en estos expedientes: con la boca o con los movimientos. Y a veces el movimiento más ruidoso es exactamente el que parece silencio. Resistir, ir a juicio, aguantar y aún así dejar pistas. De eso. Y aquí empieza lo incómodo. El poder no siempre necesita que el hijo confiese para usarlo. A veces solo necesita que el hijo exista, vivo, en una celda de alta seguridad, con un apellido que abre puertas y dispara operativos. A veces la cooperación no es un micrófono, es un calendario, es una llamada, es un traslado, es un rumor que el sistema deja respirar para que alguien del otro lado cometa un error. Antes, el apellido Oseguera era una sombra sin cara, un hombre al que buscaban por años y que se movía como si el mundo le debiera espacio. Ahora, el apellido entra a una corte, se vuelve un documento y termina como noticia: el hijo sentenciado. Y luego, meses después, el padre muerto en una operación militar. No es poesía, es un patrón. Y la herida narrativa es esta. ¿Cómo pasas de ser la sangre del jefe más perseguido a convertirte en el punto donde el sistema por fin aprieta? ¿Qué se negoció en pasillos? ¿Qué se ofreció y se rechazó? ¿Qué se dijo extraoficialmente y nunca quedó escrito? ¿Y por qué, después de la muerte del padre, el país se incendió de versiones falsas, como si alguien necesitara que nadie distinguiera verdad de ruido? Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, cómo un hijo puede hablar sin dar una entrevista. Segundo, ¿qué piezas reales existen en expedientes públicos? Tercero, ¿qué figuras, fiscales, testigos, comunicados, sostienen la historia? Y cuarto, la razón más devastadora de todas. ¿Por qué? Incluso cuando parece que se acabó el silencio sigue ganando. Y si te quedas, vas a notar algo. Los casos grandes no se caen por balas, se caen por grietas. Tío, suscríbete y activa la campanita, no por morbo, porque este archivo tiene capas, y cada capa vuelve con un giro cuando menos lo esperas. ¿Por qué el hijo terminó en Washington y no en una cárcel mexicana?
¿Qué significa que el gobierno hablara de fentanilo temprano y no solo de cocaína o metanfetamina? ¿Por qué el expediente menciona armas destructivas y qué intenta probar con eso? Sí, ¿quiénes eran esos 6 testigos colaboradores y qué ganaban con su historia? ¿Qué mensajes codificados se mostraron en el juicio y por qué importan más que un video? ¿Qué pasó entre la condena del hijo en 2025 y la operación que terminó con el padre en febrero de 2026? ¿Por qué? Tras esa muerte, Reuters habló de noticias falsas usadas para sembrar miedo. ¿Y quién se beneficia cuando el país entero no sabe qué creer? La primera pista de que esto no iba a ser un final limpio aparece antes de la sentencia, antes incluso del veredicto. Aparece en la palabra que nadie pronuncia en voz alta, pero que lo controla todo en una sala federal. Acuerdo. En 2023, reportajes en prensa hablaban del reloj corriendo, la posibilidad de cerrar con la fiscalía o ir a juicio. Y esa sola posibilidad, según se reportó, ponía al hijo en el lugar más peligroso para alguien con ese apellido, el lugar donde cualquier decisión se interpreta como traición. Porque para el sistema, un hijo así es oro procesal, no por lo que diga en una entrevista, sino por lo que puede confirmar, negar, matizar o simplemente provocar. Y aquí entra la primera revelación, en la que no se nota a simple vista. El hijo no solo cargaba un apellido, cargaba la ruta de cómo se financia un imperio. Y esa ruta, según expedientes y comunicados en Estados Unidos, se conecta con familia política, redes de lavado y una constelación de nombres que no salen en corridos, pero sí en tribunales. Mete otro detalle en el bolsillo. La familia no es solo sangre, es estructura. Y cuando el sistema no puede capturar al líder, captura la estructura. Ahí está el caso público de Jessica Joana Oseguera González, identificada como hija, que se declaró culpable por violaciones vinculadas a la Kingpin Act y recibió sentencia en 2021. No es una anécdota, es una forma de asfixia. Le cierras el oxígeno financiero a un monstruo y esperas que el monstruo salga a respirar. Ahora viene la contradicción irresistible. Mientras la narrativa viral vende que el hijo habló y por eso cayó el padre, lo que sí se puede ver públicamente es otra cosa. Una presión gradual, legal, metódica, que se construye con años. Extradición en 2020. Juicio y veredicto en 2024. Sentencia en 2025. Y después, en febrero de 2026, Reuters y AP reportan una operación militar, donde el padre resulta herido en un tiroteo y muere durante el traslado aéreo. Eso no suena a lo delató con una frase. Suena a el cerco se cerró. Y si el cerco se cerró, entonces la pregunta real es otra. ¿Dónde se cerró? ¿En una llamada interceptada? ¿En un error de logística? ¿En una traición interna? ¿En una presión sobre la familia? No hay confirmación pública concluyente de un soplón único, y cualquiera que te lo venda así te está vendiendo película. Pero lo que sí hay, según reportes, es un mapa de consecuencias. Después de la muerte, estalla violencia, bloqueos, miedo, y al mismo tiempo, un mar de desinformación que confunde al país. Ahí cae la segunda revelación. El expediente no solo se pelea en juzgados, también se pelea en la calle, con historias. Reuters habló de cómo, tras el golpe, circularon noticias falsas para sembrar terror. Y esto es clave. Cuando el control se rompe, la narrativa se vuelve un arma. Si nadie sabe qué pasó, cualquiera puede decir que fue por X. Y si cualquiera puede decir que fue por X, entonces el verdadero responsable se esconde detrás del ruido. Ahora imagina al hijo, encerrado, escuchando desde una celda cómo el apellido se convierte en tendencia cada vez que alguien inventa un motivo. Imagínalo leyendo que habló, cuando el expediente público más bien cuenta que lo hablaron otros. 6 testigos colaboradores, fiscales, documentos, mensajes. Y aquí el detalle que no cuadra. Si el hijo hubiese entregado un secreto definitivo, el sistema suele sellar eso con discreción. Pero aquí hay exposición pública. Veredicto, conferencia, comunicado, titulares. ¿Por qué tanta luz si la historia fuera un pacto secreto? Y entonces, dentro de esa luz aparecen los nombres con autoridad, no un primo de un amigo. Autoridad de papel, Departamento de Justicia, comunicados oficiales, cobertura de AP. Ahí, el hijo es descrito con frases que no se usan al azar. Uno de los primeros traficantes de fentanilo, según el comunicado de sentencia.
Coney es segundo al mando, según reportes de prensa. Son frases diseñadas para justificar algo más grande, que este no era un caso local, era una pieza en una guerra política y judicial. Y aquí es donde todo se rompe. Porque si el hijo era heredero, entonces su caída no era solo castigo, era palanca. Y una palanca no necesita confesar en cámara, necesita estar colocada en el punto exacto. El punto exacto fue Washington, D.C. Pero la presión venía desde antes. Porque hay algo que la gente olvida. Un capo puede esconderse años. Un hijo, en cambio, suele tener vida. Y la vida deja huellas. Viajes, teléfonos, amistades, negocios, pareja. Y el sistema sabe eso. Por eso el caso no se contó como atrapamos al jefe. Se contó como atrapamos el engrane. La tercera revelación aparece en una frase pequeña que pasó casi desapercibida entre titulares. En el juicio, según reportes, se mostraron mensajes codificados intercambiados con otros líderes y subordinados. ¿Eso importa? Porque el poder moderno no siempre se prueba con un arma en la mano. Se prueba con un chat que ordena, con un apodo que confirma jerarquía, con un intercambio donde alguien se ofende por la pureza de la cocaína como si fuera un producto premium. Suena absurdo. Hasta que entiendes que el absurdo es el lenguaje de los imperios que se creen intocables. Y aquí viene el combo de tensión. Detalle que no cuadra. Pregunta incómoda y micropromesa. Detalle. 6 testigos colaboradores. Pregunta. ¿Por qué 6? ¿Qué tanto necesitaban construir para convencer a un jurado de Washington sobre hechos ocurridos en México? Micropromesa. En un momento vas a ver por qué ese número es una señal de que el caso no buscaba solo condenar al hijo. Buscaba dibujar un mapa de la organización. Porque, según AP, los fiscales hablaron de más de 100 asesinatos atribuidos al hijo y de un rol central en violencia. Y siempre hay que poner colchón legal. Eso es lo que alegó la acusación. El juicio existe precisamente para discutirlo. Pero incluso con colchón, el mensaje es claro. Si el Estado logra que un jurado compre esa historia, entonces la historia se vuelve herramienta diplomática. De pronto no es un pleito de México, es amenaza internacional, es seguridad nacional, es terror. Y ahí entra el antagonista abstracto, la maquinaria binacional. DEA investigando a largo plazo, fiscales armando narrativas, recompensas públicas, designaciones. En 2025, incluso la DEA mencionaba designaciones de Foreign Terrorist Organizations para carteles bajo la administración de entonces. Una etiqueta que cambia cómo se persigue, cómo se congela dinero, cómo se presiona a aliados. Ese tipo de etiqueta no es un sticker, es permiso para apretar más. Entonces, regresa la gran pregunta. ¿El hijo soltó todo? Si por soltar entiendes sentarse a narrar secretos, no hay prueba pública de eso. Pero si por soltar entiendes algo más oscuro, el hijo se volvió el punto donde el sistema podía tirar de varios hilos a la vez. Y hay un hilo particularmente venenoso, la familia política. En junio de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se habló de los Cuinis y describió al líder del CJNG como cuñado de los hermanos González Valencia, conectando explícitamente el liderazgo con un clan financiero. No es una teoría, está escrito en un comunicado oficial. Y ahora, la parte humana que explica por qué el silencio se vuelve decisión. Imagina la vida de un narco junior, con doble ciudadanía, nacido en California, creciendo con un apellido que abre puertas en un mundo y te condena en otro. Para un fiscal en Washington, eso es jurisdicción. Para un capo en México, eso es riesgo. Para un hijo, eso es jaula. Y cuando la jaula se cierra, el instinto no es hablar, es sobrevivir. Aunque sobrevivir signifique endurecerte hasta parecer piedra. Pero el sistema no se cansa. El sistema te ofrece salidas que son trampas. Coopera y vives, pero vives siendo objetivo. No cooperes y te entierran vivo con años. Y aunque no sepamos públicamente qué ofertas hubo, sí sabemos algo. Terminó con cadena perpetua más 30. Ese final sugiere que al menos en la versión oficial no hubo un gran acuerdo que lo salvara. Y entonces, como si el expediente quisiera burlarse, llega 2026 con una escena que parece película, pero fue reportada como noticia. Un operativo en Jalisco, un tiroteo, el objetivo herido, un traslado aéreo. Y el líder muere en el camino. Y México arde. Y el mundo mira al mundial con nervios. Sí o sí, el apellido Oseguera deja de ser el intocable para convertirse en el muerto. Aquí es donde todo cambia.
porque cuando el padre muere, la pregunta sobre el hijo ya no es ¿vas a hablar? Es ¿para qué hablar si el símbolo ya cayó? Y ahí empieza otra guerra, la del sucesor, la del vacío, la del mito. El mito no muere con el cuerpo. A veces se vuelve más fuerte. Y después de febrero de 2026, el mito se multiplicó como plaga. Videos viejos reeditados, audios sin origen, confirmaciones de cuentas anónimas, historias que cambiaban cada hora. Reuters lo dijo sin rodeos. Tras la muerte, se usó desinformación para sembrar miedo. Y cuando el miedo se vuelve ambiente, cualquier versión suena posible. Por eso, ahora sí, sin convertirlo en hechos, hay que poner sobre la mesa lo que circula, porque lo que circula también mata. Que el hijo negoció, que el hijo se negó, que vendió a alguien, que lo presionaron por su madre, que la familia financiera entregó rutas, que hubo traición interna, que el ejército lo ubicó por tecnología, que lo ubicaron por un error médico, que lo ubicaron por un santuario, que lo ubicaron por un traslado, que lo ubicaron por una llamada. Algunas suenan plausibles porque son mecánicas reales en capturas. Otras suenan exageradas porque están hechas para impresionar. Y ninguna, por sí sola, sí tiene pruebas públicas concluyentes, pero juntas forman el pantano perfecto. Y el silencio es lo que más alimenta todo. Ahora regresemos al expediente frío, porque ahí es donde se ve el esqueleto. En el juicio del hijo, según AP, la fiscalía presentó testigos colaboradores y comunicaciones. Eso es importante, porque un testigo colaborador no solo acusa, también entrega contexto, organigramas, rutinas, formas de pago, apodos, lugares. A veces no te da una dirección exacta, te da un hábito. Y un hábito para inteligencia es oro. Y aquí aparece una figura clave, aunque no sea famosa, la Fiscalía Federal. En el relato de AP, los fiscales hablan del hijo como príncipe o heredero. La defensa ataca a los testigos como mentirosos interesados. Ese choque es más que drama, es la batalla por definir qué es verdad pública. Porque si el jurado cree a los colaboradores, entonces el Estado gana permiso social para apuntar al apellido completo. Si el jurado duda, el Estado pierde narrativa. Y el Estado no suele perder narrativa en casos donde ya llegó con todo su aparato. Y entonces llegamos a la cuarta revelación, la devastadora. El silencio no siempre es lealtad. A veces es terror. A veces es cálculo. A veces es un acuerdo no escrito con la vida. Yo no hablo, tú no me borras. El hijo encerrado puede no tener a quién proteger afuera. O puede tener a demasiados. Y cualquiera de las dos cosas te tapa la boca. No hay confirmación oficial de un pacto de silencio, pero la lógica del riesgo lo vuelve creíble como motivación humana. ¿Quieres un detalle operativo que huele a expediente? El escondite final reportado por AP después de la muerte no parecía un palacio. Parecía un lugar de supervivencia, con símbolos religiosos, velas, un salmo escrito a mano. Ese tipo de escena no prueba nada por sí misma. Pero retrata algo. Incluso el hombre más perseguido vivía como alguien que esperaba el final. Y si él lo esperaba, su círculo también. Ahora vuelve el combo. Detalle que no cuadra. Pregunta incómoda. Micropromesa. Detalle. Sentencia de por vida para el hijo. Y aún así, el país se incendia de rumores sobre lo que dijo. Pregunta. ¿Por qué la gente necesita creer que alguien habló para explicar un operativo militar? ¿Por qué es más fácil imaginar una traición que aceptar años de inteligencia y presión? Micropromesa. Porque creer en la traición te da una historia simple. Y el poder odia las historias simples cuando está operando. Y entonces, al fondo, aparece una segunda capa de la familia. El eje de lavado y redes. El caso público de la hija, sentenciada en Estados Unidos. En 2021, muestra que la persecución no era solo por armas o drogas. Era por dinero, por empresas, por transacciones. Y esa es la parte que más duele, porque el dinero es el idioma en el que se entienden los que disparan y los que se visten de traje. No te voy a vender la fantasía de el hijo soltó todo y ya. La realidad, vista como expediente, es más lenta y más brutal. Al hijo lo volvieron evidencia viviente, y cuando lo volvieron evidencia, el apellido empezó a perder magia. Hay una manera de entender esta historia sin caer en película. Piensa en un tablero. El padre era la pieza que nunca podían tocar. El hijo era la pieza que sí podían mover. Y cuando mueves una pieza con apellido, obligas a las demás a reaccionar. El origen humano no es excusa,
es clave. El hijo nace en Estados Unidos con una biografía que en otro mundo sería normal: escuela, adolescencia, identidad partida. Pero en este mundo eso lo convierte en un puente para el negocio y un puente para la ley. Con doble nacionalidad, cualquier traslado, cualquier mensaje, cualquier conexión puede ser procesada con otra lupa. Y eso explica por qué el caso terminó donde terminó. En Washington, D.C., el lugar donde el gobierno convierte nombres extranjeros en expedientes domésticos. Ahora, el ascenso no fue solo subió porque era hijo. Según la narrativa presentada por fiscales en el juicio, el hijo operó como segundo al mando por años. Ojo, según fiscales y según reportes, porque el expediente es disputa. Pero incluso como disputa, el punto es este: el hijo no era un espectador. Eso vuelve más peligrosa cualquier posibilidad de que hable, incluso si nunca lo hace públicamente. Porque un hijo así no sabe un chisme, sabe rutas, nombres, hábitos. Y aquí entra el sistema, la mecánica de apagar y encender escándalos. Cuando el gobierno publica comunicados, no solo informa, coloca señales para que ciertos actores las lean. Uno de los primeros traficantes de fentanilo. Eso ordenó derribar un helicóptero, uso de armas destructivas. Esas frases están diseñadas para aterrizar en titulares y también para aterrizar en cabezas dentro del propio cartel, como advertencia. Te estamos mirando desde hace años. El incidente central del hijo, el que lo cambia todo, no es una balacera. Es el veredicto de septiembre de 2024. 2 semanas de juicio, un jurado, testigos colaboradores, mensajes y una palabra que se vuelve cadena: culpable. A partir de ahí, el hijo deja de ser posible negociador y pasa a ser condenado. Y en marzo de 2025, la sentencia termina de sellar el destino. ¿Y qué pasa con un condenado de ese nivel? Lo guardan donde el tiempo se vuelve cemento. Según fichas públicas y reportes, terminó en el sistema federal, asociado a prisiones de máxima seguridad. Y eso tiene un efecto psicológico. Cuando sabes que no sales, lo único que te queda es elegir la forma de tu silencio. Tirium. Pero justo aquí aparece el detalle que no cuadra. Aunque el hijo ya estaba sentenciado, la persecución del padre no se enfría. Al contrario, en febrero de 2026 ocurre el operativo final. Y si ese operativo fue posible, entonces algo cambió afuera, no adentro de una celda. Algo se movió en el mundo real: información, vigilancia, traición interna, presión sostenida. No hay prueba pública de que el hijo haya sido la llave, pero el hijo sí era un peso en el tablero. Y todavía a veces un peso no abre puertas, las tumba por acumulación. Y entonces, consecuencias. México entra en días de tensión. FIFA sale a decir que confía en la seguridad del Mundial, mientras se reporta violencia tras la muerte. El poder hace lo que siempre hace: intenta que el espectáculo siga, pero el expediente no se cierra solo porque el espectáculo lo necesita. Y aquí es donde todo se rompe. Porque si el padre murió, la pregunta sobre quién habló se vuelve obsesión colectiva. La gente necesita un culpable humano, un Judas, para procesar un final. Y esa necesidad produce lo que Reuters describió: una ola de noticias falsas que explotan el miedo. A partir de aquí, cada frase que circula sobre el hijo se vuelve arma. Y el hijo, encerrado, no puede defenderse en la plaza pública. No puede salir a decir «yo no dije». No puede mostrar papeles. Su silencio es total, y por eso es tan fácil usarlo. Vamos a ponerlo de forma brutal: el poder ama a los muertos, porque los muertos no contradicen. Y el poder también ama a los presos, porque los presos hablan solo si el sistema lo permite. En ese espacio se cuelan teorías que parecen expediente, pero son humo. Que el hijo entregó coordenadas, que el hijo entregó nombres de escoltas, que el hijo entregó rutas de escape, que el hijo entregó el contacto del médico, que el hijo entregó el escondite por un resentimiento familiar, que la hija entregó cuentas, que la madre entregó empresas, que un aliado entregó la zona, que un rival lo vendió, que lo vendieron desde dentro. Ninguna tiene confirmación pública concluyente, y aún así se repiten como si fueran oración. Ahora, lo que sí se puede sostener como mecánica verificable es esto: el sistema estadounidense ha perseguido al CJNG con una estrategia doble: violencia y finanzas.
Comunicados, sanciones, procesos por lavado y casos de alto perfil que convierten a familiares y operadores en piezas judiciales. El caso de la hija en 2021 y el del hijo en 2024 a 2025 no son capítulos aislados, son parte de una presión escalonada. Y aquí entra otra figura clave que casi nadie menciona porque no es famosa: el testigo colaborador. 6, según AP. 6 personas que con su propio historial criminal se sientan frente a un jurado y cuentan cómo funciona. Eso no es confesión del hijo, pero puede ser más útil que una confesión, porque viene con detalles operativos, con fechas aproximadas, con organigramas, con jerarquías. Y aunque la defensa los ataque, como se reportó, la existencia misma de 6 colaboradores sugiere que había un esfuerzo por armar una historia completa, no un simple "lo atrapamos con las manos en la masa". Entonces, ¿dónde está el habló? Está en otra parte, está en el efecto dominó. Un hijo sentenciado manda señales a todos, a rivales, a aliados, a políticos corruptos, a intermediarios, porque cada quien se pregunta lo mismo: ¿qué sabe el Estado? Y cuando todos se preguntan eso, alguien comete un error. Y ahí viene el giro más oscuro. A veces el sistema no necesita que el hijo firme cooperación. Le basta con que el hijo sea el recordatorio de que la cooperación existe. Un rumor de acuerdo puede ser suficiente para generar paranoia. Y la paranoia, en organizaciones así, es gasolina. Según Reuters, tras la muerte, la desinformación se usó para expandir miedo. Ese dato, leído con calma, es escalofriante. Significa que alguien, en algún punto, entendió que la captura no se pelea solo con balas, se pelea con historias. Si el país cree que todo es mentira, el país queda paralizado. Si el país cree que todo es traición, el país se divide. Y si el país se divide, el poder real se esconde. Aquí es donde todo cambia otra vez porque el archivo se voltea. El padre muerto ya no puede controlar el relato, y el hijo preso tampoco. Entonces, ¿quién lo controla? Los que quedan sueltos, los que quieren heredar, los que quieren borrar, los que quieren vengar. Y ese es el punto que casi nadie quiere decir en voz alta. El silencio no se acaba cuando alguien muere. El silencio se transforma en otra cosa, en una guerra por la versión oficial dentro de la organización y fuera de ella. Y en esa guerra, el hijo puede convertirse en símbolo de dos cosas opuestas al mismo tiempo. Para algunos, el mártir; para otros, el posible traidor. Guarda este detalle porque regresa en el cierre. Cuando el expediente se vuelve mito, el mito exige un villano humano. Y el villano más fácil es el que no puede responder. Febrero de 2026 deja un escenario que parece diseñado para una serie. Un líder muerto, un país con brotes de violencia, una conversación mundial sobre seguridad por el mundial y al mismo tiempo un archivo abierto sobre quién manda ahora. AP reporta el hallazgo del escondite final con símbolos religiosos y un salmo, y ese tipo de escena deja una sensación inquietante. El poder más violento también puede ser profundamente supersticioso. No para salvarse el alma, para salvarse la piel. En paralelo, el hijo sigue encerrado con una condena que en términos humanos es el fin. Y esa es la razón devastadora del silencio. Cuando ya no te queda futuro, ya tu voz deja de ser moneda, a menos que puedas convertirla en venganza. Pero no hay evidencia pública de que lo haya hecho. Lo que sí hay, a la vista, es la forma en que el sistema lo usó como pieza. Lo extradita, lo juzga, lo sentencia, lo convierte en ejemplo. Y aquí entra la última contradicción irresistible. Si el hijo era heredero, ¿por qué el heredero termina en una celda mientras el padre cae en un operativo militar? Porque el poder del padre era invisibilidad. Y la invisibilidad no se hereda, se gana. Y el hijo, por su vida, por su edad, por su huella, por su exposición, no podía copiar el método del padre. El sistema lo alcanzó por donde siempre alcanza, por los bordes. Ahora, para entender el cierre, hay que mirar el sistema como una fábrica. La fábrica necesita un resultado que se pueda vender. Se hizo justicia, se debilitó una organización, se salvó la seguridad. Y por eso los comunicados oficiales son tan importantes. Construyen el marco. El marco del hijo fue violencia extrema, armas, drogas, fentanilo temprano. El marco del padre fue cop que se volvió jefe criminal, legado sangriento, muerte en traslado. Cada marco tiene un propósito político. Y lo que queda fuera del marco es precisamente lo que la gente intenta llenar con teorías.
porque el público intuye algo. En un caso así, siempre hay conversaciones que nadie escucha, siempre hay nombres que no salen, siempre hay pactos que no se escriben. Y esa intuición no es paranoia, es experiencia histórica. Pero una cosa es intuir y otra es afirmar. Y aquí el colchón legal es obligatorio. No existen pruebas públicas concluyentes de que el hijo delatara al padre con un dato específico. Lo que sí existe es el rastro verificable de un cerco, y el cerco por definición se hace con muchas manos. Entonces, cuando alguien te venda la frase viral «soltó todo», pregúntate, ¿qué significa todo? ¿Todo qué? ¿Un escondite? ¿Un nombre? ¿Una ruta? ¿O todo significa que al quedar expuesto, el hijo provocó un terremoto de paranoia que terminó abriendo una grieta? Porque esa segunda opción, aunque suene menos cinematográfica, encaja mejor con lo que se ve. Años de presión, expedientes, finanzas, testigos, inteligencia y al final un operativo. Y aquí es donde todo se rompe por última vez. Si el hijo no habló, entonces la historia no es de traición, es de maquinaria. Y si el hijo sí habló, entonces la historia no es de heroísmo, es de supervivencia. En ambos casos, lo que manda no es la moral, es el poder. Al final, lo que queda no es una confesión grabada ni un se filtró un audio. Lo que queda es más frío. Un padre muerto reportado por agencias serias. Sinek, un hijo condenado de por vida en el sistema federal. Y un país donde la verdad compite contra versiones diseñadas para asustar. Y si te soy honesto, el detalle más perturbador de todo el archivo no es la violencia que se narra en tribunales. Es la normalidad con la que el sistema puede triturar a una familia para alcanzar a un símbolo. Porque eso es lo que fue el apellido Oseguera. Un símbolo. Y los símbolos son útiles hasta que dejan de serlo. Se acabó el silencio, no en el sentido romántico. Lo que se acabó fue la ilusión de invulnerabilidad. El hijo quedó como prueba viviente de que el sistema puede tocarte aunque te apellides como te apellides. El padre quedó como prueba de que incluso con años de invisibilidad, el final puede llegar en un traslado, en un minuto, en un reporte oficial. Y aún así, dos cabos sueltos se quedan colgando. Sí, y esos cabos son los que el poder prefiere que ignores. Primero, la sucesión real. Con el padre muerto y el hijo encerrado, ¿quién toma el control operativo? No hablo de un nombre de tuit, hablo del mando real, el que mueve dinero, el que decide castigos, el que negocia territorios. Los reportes suelen mencionar que cuando cae un líder, el vacío puede detonar disputas internas o reacomodos, y ese reacomodo rara vez es limpio. Segundo, la guerra de la desinformación. Reuters lo describió como un fenómeno después del golpe. Noticias falsas para expandir miedo. Eso no es un accesorio, es una táctica. Y si funcionó una vez, ¿por qué no funcionaría de nuevo? ¿Cuántas de las versiones que leíste estas semanas fueron sembradas por alguien con interés directo? ¿Cuántas fueron solo gente repitiendo sin verificar? ¿Y cuántas fueron la mezcla perfecta para que nadie vea lo que de verdad se movió en el tablero? Porque esto, al final, y no es una historia de buenos contra malos contada para dormirte. Es un expediente vivo sobre cómo operan las instituciones cuando quieren cerrar un caso y cómo operan las organizaciones cuando quieren sobrevivir a un golpe. Así que cuando te repitan «el hijo soltó todo», quédate con esta versión más incómoda, la que no se puede vender en un meme. Tal vez no soltó todo con palabras, pero su caída soltó el mecanismo. Y el mecanismo no perdona. Si quieres que el siguiente expediente se enfoque en la pieza más oscura, la red financiera, las empresas fachada, las sanciones y cómo se estrangula un imperio sin disparar una sola bala, dímelo en comentarios. Y si quieres otro aún más incómodo, el papel de la desinformación como arma después de un operativo también, porque ahí, donde parece que solo son rumores, es donde el poder se vuelve invisible.